A la sexta sesión del Diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil. El tema que nos convoca el día de hoy es la teoría de los actos propios, que está a cargo del doctor Martín Hurtado Reyes. Doctor, bienvenido, puede iniciar la clase. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar la clase de hoy. Es nuestra clase final. Hoy día vamos a hablar sobre la teoría de los actos propios. ¿Sí? Vamos a culminar este curso hablando sobre la teoría de los actos propios. Primero hay que decir que esta tesis de la teoría de los actos propios no tiene una regulación concreta en el Código Civil, no hay regulación específica. No hay un acápite, un artículo en el que se desarrolle por lo menos alguna definición de teoría de los actos propios. Sí ha habido propuestas de reforma del Código Procesal Civil para incorporarlo en el título preliminar, pero bueno, ha habido varias propuestas sobre este particular y aún no se ha producido esa reforma en la parte del código. Sin embargo, así como esta tesis que aparece en el título preliminar del Código Civil, también hay detractores de esta tesis, ¿no es cierto? Hay autores en la doctrina que consideran que la tesis de la teoría de los actos propios no es más que un derivado del principio de buena fe y en consecuencia no se necesita una regla para solucionar situaciones de esta naturaleza, sino acudir a la buena fe únicamente. Pero en fin, son posiciones teóricas contrapuestas, algunas que buscan proponer la tesis de los actos propios y otra que la rechazan. Algunos autores peruanos han escrito sobre esto, han encontrado una serie de vestigios, algunas referencias en algunos artículos concretos del Código Civil, tal como vamos a ver, cuando se refieren a la buena fe. Por ahí hay muchos artículos en nuestro código que se refieren a la buena fe. Y es que la buena fe es la base fundamental de esta institución. Por eso es que vamos a empezar analizando la buena fe y la clasificación de buena fe. Y vamos a ver dónde ubicamos a la teoría de los actos propios, de cuál de los dos elementos que configuran la buena fe objetiva, es la que nos sirve para sustentar. Entonces, veamos nuestras diapositivas para empezar la sesión de hoy. En latín ustedes van a encontrar esta expresión que se usa mucho en los tribunales peruanos, se usa mucho en la doctrina, y la usan mucho los abogados también para cuando quieren hacer valer situaciones de esta naturaleza, donde se ven enfrentadas a conductas contradictorias de una misma persona. Y se habla del famoso venire contra factum non valet. Está en la diapositiva. Entonces, cuando me refiero al venire contra factum non valet, me estoy refiriendo a la teoría de los actos propios. ¿Sí? Empecemos entonces desarrollando
el aspecto fundante a partir de la cual se propone la teoría de los actos propios, que es la buena fe. ¿Sí? ¿Qué duda cabe que la buena fe es un principio transversal a todas las instituciones en el derecho? ¿Sí? En todo ámbito del derecho siempre se exige que aquellos que intervienen en una determinada situación o relación jurídica actúen de manera correcta, actúen de manera proba, actúen de manera adecuada. Y esto no solo es propio del proceso civil, penal, laboral, donde se requiere una conducta determinada de las partes, sino también del ámbito del derecho civil, como por ejemplo en el contractual, en las obligaciones, en las relaciones jurídicas de naturaleza real, en la relación jurídica de naturaleza familiar, etc. En todas ellas, uno de los principios que las partes deben tomar en cuenta para desarrollar sus conductas es la buena fe. ¿Sí? Y además la buena fe no solo tiene, para decirlo así, no solo tiene trascendencia en el derecho. Es probable que las consecuencias jurídicas de un actuar de mala fe, que es la contracara de esta figura, nos traiga consecuencias jurídicas. Pero también la buena fe, la bona fide, decían los romanos, también se exige en cualquier acto de nuestras vidas, ¿no? Caminamos por la calle y encontramos un objeto perdido, pero hemos visto a quién se le cayó, pero no le pasamos la voz que se le ha caído y simplemente no lo guardamos. Ese comportamiento negativo que atenta contra la sana convivencia puede configurarse como un actuar de mala fe. Esto como cuando vamos a una tienda y el vendedor nos entrega el producto, le pagamos y nos da un vuelto, y nos está dando un vuelto o el cambio en una suma mayor al billete o a la moneda que le hemos dado. Entonces, si nos guardamos el importe que nos está devolviendo, sabiendo que nos está dando de más, lo que estamos haciendo es actuando de mala fe, ¿no? Pero si tendríamos una conducta ejemplar, adecuada, lo que diríamos es, oiga, te estás equivocando en darme el cambio, me estás dando de más. Y si yo actúo de esa forma, ya no estaría actuando de mala fe, sino de buena fe, ¿no? Entonces, la buena fe tiene trascendencia en el derecho, pero también se requiere para la actividad cotidiana, ¿no? En cualquier tipo de situación en la que nos encontremos, siempre es exigible que actuemos de buena fe, ¿no? Por ahí hay un brocardo popular que dice que las personas que actúan de buena fe siempre tienen una mejor satisfacción en la vida, ¿no? A diferencia de las que actúan de mala fe. Entonces, fíjense, primero empecemos diciendo que la buena fe es un principio general del derecho. Y este principio general es transversal, significa que se encuentra presente en todos los ámbitos en los que puedan existir dos o más sujetos realizando conductas o comportamientos que pueden tener consecuencias jurídicas. ¿Vamos? La conducta del sujeto se ve con mucha claridad. En todo caso, la importancia de la conducta del sujeto se ve con mucha más evidencia en los contratos, ¿no? Cuando un sujeto en el contrato actúa de buena fe, es probable que el contrato se celebre, se concluye, se ejecute sin ningún inconveniente. Pero si alguna de las partes o ambas partes actúan de mala fe, ese contrato es probable que tenga algunos inconvenientes en cuanto a su ejecución, por ejemplo, en cuanto al incumplimiento de las prestaciones. ¿Vamos? Entonces,
el enfoque que se le da a la buena fe en los contratos, que es una relación jurídica obligacional, porque es el resultado del contrato, no olviden que el contrato es fuente de las obligaciones, se requiere que en ese caso las partes actúen siempre de buena fe, ¿no? Pero veamos, no agotamos con esta diapositiva el tema de la buena fe. Por aquí tenemos fíjense, una figura y una definición de Alterini, en la que se señala, si ustedes ven el dibujo, que aparece a la derecha, se van a dar cuenta más o menos que esto grafica la buena fe, ¿no? Por la buena y la mala fe, ¿no? Por un lado, alguien que aparentemente está actuando de manera correcta cuando sabe que lo que va a hacer es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, vender bienes ajenos, por ejemplo, hacer incurrir en dolo al otro contratante o hacer incurrir en error al otro contratante, incumplir obligaciones, asumir obligaciones sabiendo que no las vas a cumplir o que no las vas a poder cumplir, ¿sí? O en todo caso no las vas a poder cumplir en el tiempo, ¿no? Esto pasa siempre pasa, en la vida cotidiana siempre pasa esto, ¿no? Que vas al mecánico y el mecánico tiene 50 carros, pero te acepta tu carro y te dice que tal día lo va a terminar. No lo hace, ¿no? O vas al zapatero y dejas tu zapato a la renovadora y tiene muchísimo trabajo y te dice para tal día. Vas ese día y no lo hizo. Al sastre, no sé, a cualquier persona que se dedica a estos oficios, ellos lo que les interesa es capturar mayor cantidad de trabajo, aunque no cumplan dentro de los plazos. Esto ocurre en muchas actividades, ¿no? Entonces, cuando se exige el cumplimiento, vemos que no se ha cumplido sabiendo que no se iba a poder cumplir por la gran cantidad de trabajo que se tenía, ¿no? Entonces, por aquí, Alterini nos dice, ¿no? Dice, si el derecho se debiera expresar en una sola norma, ¿acaso la formulación que tendría mayor riqueza sería la que impusiera a las personas comportamientos de buena fe? Es que detrás de la buena fe hay aquellos comportamientos que le son exigibles a las partes, ¿cierto? Aquellos que son exigibles a alguien que esté involucrado en una relación jurídica determinada. Si las dos partes actúan de buena fe, ese contrato no va a tener ningún problema de rescisión, de resolución, de nulidad, de anulabilidad, de ineficacia, de lo que sea, ¿sí? Si yo vendo un bien como propio, sabiendo que es ajeno, estoy actuando de mala fe. No estoy asumiendo un comportamiento adecuado. Si yo vendo un bien sabiendo que es de la sociedad conyugal, pero lo vendo como si fuera solo mío y no de la sociedad conyugal, estoy actuando de mala fe, ¿cierto? Si yo asumo la obligación de cumplir determinada prestación sabiendo que no la voy a cumplir, porque el tiempo es corto, porque no tengo insumos, porque no tengo personal, pero aún así acepto e incumplo, ¿no? Que es lo que ocurre normalmente en la contratación pública, ¿no es cierto? A veces las empresas o los consorcios asumen compromisos que luego no terminan cumpliendo porque o no tienen personal, o no tienen patrimonio, o sucede algo, siempre hay algo por ahí, de tal manera que estos conflictos terminan siempre en sede arbitral discutiéndose la resolución o la eficacia de la resolución de estos contratos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esta definición de Alterini, ¿no? Y el dibujito que nos grafica más o menos los comportamientos. ¿Cuál es la tipología que tiene la buena fe? Vamos a hablar de una buena fe subjetiva, llamada también buena fe creencia, o también podemos hablar de una buena fe objetiva. Si hablamos de una buena fe subjetiva, vamos a determinar que el comportamiento de determinado sujeto parte de lo que él cree,
parte de que considera que está realizando una adecuada conducta por una creencia. ¿Sí? Él cree que es el propietario cuando no sabe que el título que lo convirtió en propietario tiene una causal de nulidad. ¿Sí? Él cree que es poseedor de un bien contraponiendo ese derecho a cualquier otra persona. Sin embargo, la posesión que tiene él no es la adecuada, pero él cree que es la correcta, ¿no? Por ejemplo, tomó posesión de un bien por alguien que se lo alquiló, pero quien se lo alquiló no era el dueño, el propietario, o no estaba autorizado para alquilarse. Entonces él cree que su posesión es legítima, es adecuada, pero sin embargo no lo es. A eso más o menos, luego vamos a ver unos ejemplos, se le denomina buena fe creencia. Yo creo que estoy actuando correctamente, mi comportamiento se ciñe a determinada conducta y estoy en la creencia que estoy haciendo lo correcto, cuando en realidad no lo estoy haciendo. Y la buena fe objetiva tiene que ver con la conducta objetiva, material, aquella que se puede visualizar. Ya no estamos ante una fe subjetiva donde el sujeto cree que, sino acá la conducta se despliega y alguien observa que esa conducta sea la correcta, adecuada, la conducta que se esperaba, la conducta que genera confianza, ¿no? A eso le llamamos buena fe objetiva. Pero vamos a ver cada una de ellas para no equivocarnos. Aquí tenemos una definición, fíjense. La buena fe subjetiva o creencia. Se parte de eso, ¿no? De la creencia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho o ignorar que se lo está vulnerando, ¿no? Yo creo que la posesión que tengo es la correcta porque tengo además un documento que la avala, pero ignoro que el documento que avala la posesión tiene algún defecto que no me permite o no me permitiría realizar una posesión adecuada. Creo que la posesión no vulnera a ningún tipo de interés o derecho de terceros, pero sin embargo me he metido en un predio que tiene propietario, en un predio para el que no estaría yo autorizado por quien tendría el derecho de hacerlo, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, algunos supuestos de buena fe creencia. ¿Qué se necesita para esto? Primero, ser consciente de que estamos actuando conforme a derecho. Es decir, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Creo que no estoy haciendo nada malo. Creo que mi conducta se ajusta a lo que dice el derecho. ¿Sí? Creo que hago lo correcto. Pero ¿qué hay detrás de esa creencia? Error o ignorancia. ¿Cierto? Error porque probablemente no tengo la expertise necesaria, no tengo la experiencia necesaria, no tengo el conocimiento necesario, he incurrido en un error al momento, por ejemplo, de celebrar un acto o un negocio, o ignoro alguna circunstancia concreta. Alguien me trae un documento que acredita que tiene la propiedad de un inmueble que está inscrita, yo se lo compro, pero sin embargo ignoro que en ese momento otra persona a la cual él ya le vendió el inmueble está inscribiendo el bien, ¿no? Entonces hay por ahí conciencia de que estoy actuando correctamente, pero hay algún elemento que no configura esta situación y que varía en todo caso ese actuar conforme a derecho, que es la existencia de un error o ignorancia, ¿no? Esto no se genera por alguna culpa o negligencia, ¿no? Sino que es probable que la documentación en la que yo sustente alguna situación jurídica o algún derecho me haga creer que yo, por ejemplo, soy propietario o ejerzo la posesión de manera adecuada de un bien, o que soy propietario de un bien, o que no le estoy afectando el derecho a nadie. Sin embargo,
la documentación que tengo no es suficiente para yo actuar conforme a derecho. ¿Sí? Porque hay una fe creencia. Yo creo que estoy haciendo lo correcto, pero en realidad no lo estoy haciendo, pero no tengo la posibilidad de saber en ese momento, por alguna situación de ignorancia o por alguna situación de error, que la buena fe de la que estoy asistido no es la correcta, ¿no? Por ejemplo, en el Código Civil vamos a encontrar estos tres supuestos, ¿no? Si alguien posee un bien y ese bien luego se determina que no es de su propiedad, pero él lo poseía de buena fe porque pensaba que la titulación de ese bien que él tenía a su favor era la correcta, él debería hacer suyo los frutos. Porque los frutos son del propietario, ¿no es cierto? No puede percibir los frutos aquel que posee de mala fe. Entonces, si yo digo, oiga, esos frutos del bien deberían ser considerados para mí, porque yo creía que lo que hacía era poseer el bien, porque tenía una titulación, un documento que acreditaba la propiedad, pero desconocía. No tenía posibilidad de saber que ese documento que acreditaba mi derecho de propiedad no era el correcto. En consecuencia, no era propietario, pero yo creía que sí lo era, ¿no? Después tenemos por ahí, en el 2014 también se habla de buena fe, ¿no es cierto? Cuando alguien adquiere un bien de aquel que tenga el derecho inscrito y no aparezca en la inscripción o en los títulos archivados, alguna posibilidad de que existe una causal de nulidad, de anulabilidad o de cualquier situación que genere anomalía en la transferencia del derecho, ¿no? Yo se lo compré a quien tenía el derecho inscrito, no había ninguna referencia en el registro que ese bien no era de él. Entonces, ¿qué hice yo? Comprarlo a partir de la información del registro, lo cual estaría configurando como un tercero de buena fe. Ahí se habla también de buena fe, ¿no es cierto? Y cuando hay segundas nupcias de una persona que se casa con alguien que ya es casado, ¿no? Esto ocurre todos los días, ¿no? Que hay mucha gente que siendo casada se vuelve a casar, ¿no? Entonces, si la persona con la que se casó no tenía la posibilidad, ignoraba de que esta persona era casada y no podía saber con alguna situación concreta que esta persona era casada, puede alegar que esas segundas nupcias se han generado de buena fe. ¿No? ¿Y por qué se habrían generado de buena fe? Porque esta persona siempre exhibió su condición de soltero, su DNI está soltero, vive solo, no tiene familia, qué sé yo. Entonces, daba la apariencia de ser una persona soltera. Obviamente, el casado ocultó su condición matrimonial y la persona con la que se casó ignoraba un conjunto de situaciones o circunstancias. Y entonces, cuando se casó, lo hizo de buena fe, creyendo que, fíjense la buena fe creencia, creyendo que, como en el caso anterior, creyendo que quien me lo transfería era propietario, y probablemente no lo era, o creyendo que en este segundo caso, que quien se está casando conmigo es soltero, y que no tenía ningún impedimento matrimonial, ¿no? A eso le llamamos buena fe creencia. Luego tenemos el 906, también es un supuesto de buena fe creencia, ¿no? Cuando hablamos de posesión ilegítima. La posesión es ilegítima porque hay de buena y de mala fe. El 906 regula la buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad. Es decir, cree que posee porque tiene la posibilidad de hacerlo y que tiene cómo demostrar que su posesión es legítima. Pero ¿qué pasa? Hay alguna situación de ignorancia, de error, de hecho, de derecho,
que invalide el título que lo habilita para poseer. ¿Sí? Es lo que más o menos hemos estado diciendo hace rato, ¿no? Yo creo que soy un poseedor de acuerdo a derecho, de acuerdo a ley, pero en realidad no lo soy porque ignoro que mi título que establece la legitimidad de la posesión tiene alguna situación anómala, pero yo la ignoro, no la conozco. O en todo caso, he incurrido en alguna situación fáctica o he incurrido en algún error jurídico que no me permite saber a ciencia cierta que la posesión que estoy ejerciendo no es válida. Por eso se habla posesión ilegítima, pero de buena fe. Es ilegítima porque la desconoce el derecho, pero es de buena fe porque yo creo que tengo documentos con los que acreditar que poseo correctamente. Pero cuando se hace un análisis de esos documentos, el título que avala esa posesión no es, digamos, un título que pueda estar aceptado o reconocido por el derecho, y en consecuencia, la creencia de que posees correctamente el inmueble o el bien se configura como una situación de posesión ilegítima de buena fe. Si yo poseo y no tengo con qué acreditar que poseo, es una posesión de mala fe, y por ahí viene el precario, ¿no es cierto? En cambio, la posesión ilegítima de buena fe considera que quien posee creyendo que lo hace de acuerdo a derecho, de acuerdo a ley, pero si se analiza los documentos, el título dice la norma, que avalan su posesión, vamos a encontrar que los títulos que avalan su posesión no son los correctos. Hasta aquí vamos con la buena fe subjetiva, ¿cierto? La buena fe creencia, ¿no? Veamos ahora la buena fe objetiva. ¿Qué exige la buena fe objetiva? Que los sujetos actúen con probidad, con lealtad, con fidelidad. Que actúen como ciudadanos honestos, para decirlo así. Cuando ustedes lean algo sobre buena fe objetiva, dense una idea que si ustedes se encontrarían en una relación jurídica determinada, están obligados, tienen el deber de actuar como ciudadanos ejemplares. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta un ciudadano ejemplar? El ciudadano ejemplar se maneja con veracidad, ¿no es cierto? Actúa siempre de manera correcta, actúa de manera leal, no busca hacer daño a su contraparte o a los sujetos que están involucrados en la relación o situación jurídica en la que se encuentre. ¿Sí? Entonces, esas características, entre otras, son las que grafican la conducta de un ciudadano honesto, de un ciudadano correcto. Eso es lo que más o menos se exige en la negociación, en la buena fe negocial. Se le exige a los contratantes que actúen así. Si todos actuarían así, les aseguro que no habrían tantos problemas judiciales o arbitrales en materias contractuales. Pero lamentablemente no es así. Siempre hay un sujeto que actúa quebrantando los deberes de lealtad, probidad, fidelidad. Es decir, que actúan quebrando el principio de buena fe objetivo. Su conducta no es la deseada. Y además, cuando hacemos una conducta no deseada, quebramos la confianza del otro sujeto. Porque el otro sujeto, es decir, aquel que está en la otra vereda, esperando que nuestro comportamiento sea de ciudadano ejemplar, se da cuenta que si esa contraparte actúa de buena fe, lo que está haciendo es generando una confianza en que lo va a hacer así. Pero sin embargo, esa confianza se quiebra, se vulnera, cuando la actuación es absolutamente contraria. Es decir, cuando el sujeto no actúa con probidad, con lealtad y fidelidad, quebrantando la confianza del otro, de los otros sujetos que esperan de él una conducta ejemplar, ¿no? Por eso se dice que con la buena fe objetiva se busca un comportamiento honesto y probo. En la contratación, por ahí se busca que esta conducta honesta y proba
se grafica en todo momento, no solo en la negociación del contrato, en la celebración del contrato, sino también en la ejecución del contrato. Por eso es que cuando se interpretan los contratos se ve, se determina, se establece como un parámetro concreto determinar si la parte actuó de buena o de mala fe en alguna situación concreta. Por ejemplo, el cumplimiento de las prestaciones, ¿no? Y esto último grafica lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué se busca? ¿Qué se quiere? El sujeto se comporte como un ciudadano. ¿Qué hace el ciudadano al bolsillo y llega a casa y luego ve qué hace con ese celular? Si lo vende en las Malvinas o si lo da a otra persona para que lo use o lo vende a cualquier otra persona. No hace eso. El ciudadano ejemplar espera que su propietario del celular llame y él conteste la llamada y le diga, ¿sabes qué? He encontrado tu celular y si necesitas recuperarlo, estoy de tal hora a tal hora en mi oficina, en mi casa, en no sé en qué sitio. Y ahí se lo devuelvo. Ese es comportarse como un ciudadano ejemplar, ¿no? Igual si encuentras una billetera o algún bien en la calle, en el micro, en el taxi, no sé, en el avión, cuando subes, lo inmediato debería ser devolverlo, ¿no? Hace poco vi, pues, una señora que en la calle había encontrado un fajo de billetes que daban el monto de 5.000 soles, y fue a la comisaría, levantaron un acta y lo devolvió, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Conducta. O se encuentra uno en una relación jurídica determinada, ¿no? Un comportamiento adecuado para que las cosas vayan bien en esa relación jurídica o en esa situación jurídica. Porque si quebrantamos la probidad, la lealtad, la conducta que se espera, lo que hacemos es quebrantar la confianza del otro sujeto. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas que terminan normalmente en un proceso judicial o en un proceso arbitral. Aquí vamos a encontrar algunos supuestos, así como hemos visto los supuestos de la buena fe subjetiva, veamos ahora algunos supuestos de buena fe objetiva. Fíjense, aquí tenemos supuestos de buena fe objetiva. 3 estos. ¿Qué dice? Los contratos se celebran, interpretan y se ejecutan de buena fe. Es decir, cuando entremos a celebrar un contrato, cuando las partes o el juez o el árbitro interpreten el contrato, o cuando las partes ejecuten el contrato, lo que deben hacer es mostrar siempre esa conducta ejemplar, ¿no? Esa conducta ejemplar va a servir para determinar quién actúa de buena o de mala fe. Y ya dijimos también, uno de los parámetros de interpretación del contrato, ahí está el 168, es la buena fe. ¿Sí? Yo tengo que darle la razón si interpreto un contrato en la que nos podríamos encontrar dentro de una discusión judicial o arbitral aquel sujeto que actúa de buena fe, ¿sí? Y debería graficar adecuadamente al sujeto que en esa relación jurídica contractual actúa de mala fe, ¿no? Por eso si leemos el 168, uno de los parámetros que sirve para interpretar y probablemente para resolver determinado conflicto está basado o sustentado en la buena fe. Después se habla también de la buena fe cuando alguien adquiere un bien, ¿no? En el caso de la simulación de la Pauliana, hemos hablado la semana pasada, en la simulación y en la Pauliana, hay una protección concreta para aquellos adquirentes de buena fe. Es decir, si yo le compro a alguien y no pude conocer que había un crédito que se podía perjudicar, actúe de buena fe, ¿sí?
Si yo le compro a alguien y no sé que ese bien es de una sociedad conyugal, o no tengo la posibilidad de saberlo, digamos que es un terreno, el DNI está con el nombre de, el DNI del vendedor está como soltero, lo compró como soltero, el terreno está inscrito como soltero, no hay ningún antecedente registral que pueda hacer ver que esta persona es casada, ¿no? Y en consecuencia, si yo lo adquiero y lo compro, podría ser considerado como un adquirente de buena fe. Entonces, el parámetro de la buena fe lo que está graficando es que yo me he comportado como un sujeto que actúe de buena fe. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le compro un inmueble a una persona sabiendo que es casado? O yo le compro el inmueble a una persona sabiendo que lo que está haciendo es transferir su patrimonio para perjudicar derechos de crédito que tienen 1, 2 o 5 créditos. Si yo tengo conocimiento de que la transferencia se está haciendo para perjudicar un crédito, se configura lo que vimos ayer como el famoso concilium fraudis, ¿cierto? Hay una especie de acuerdo entre el sujeto que vende y el sujeto que compra, porque ambos saben que la transferencia se hace para perjudicar un crédito. Pero como la transferencia se hace para perjudicar un crédito, el negocio jurídico no es nulo, sino es ineficaz por temas vinculados a la pretensión pauliana, de la que hemos hablado el martes pasado. Por acá tenemos otro supuesto de ineficacia, en 197, que se refiere a la pauliana, ¿no? El 1135 también refiere cuando hay concurrencia de acreedores en inmuebles, se prefiere a quien tenga el título de fecha cierta más antiguo, se le prefiere a quien tenga el documento público o a aquel que tenga documento público registrado. Para cualquiera de esos elementos se exige que además se tenga buena fe. Porque yo puedo haber adquirido el bien con un documento público teniendo conocimiento de alguna circunstancia que perjudica a un tercero. Entonces, cualquiera de los supuestos, cuando hay concurrencia de acreedores, debe estar amarrado, vinculado, relacionado con una buena fe. No basta tener inscrito el derecho si no se actúa de buena fe. No basta tener un documento público o no basta tener un documento privado de fecha cierta. Cualquiera de esas circunstancias deben haberse obtenido basados fundamentalmente en la buena fe. Y también pues se habla del famoso pago indebido cuando quien lo recibe tuvo de buena fe. No sabemos de la forma exacta. Y eso está en el 1268. Entonces, fíjense, ¿cómo funciona la buena fe? La pregunta sería la siguiente. ¿Cuál de las dos, que son estas, la buena fe creencia o subjetiva, o la buena fe objetiva, cuál de ellas es la que se requiere para estudiar o determinar la teoría y los actos propios? ¿La buena fe subjetiva o la buena fe objetiva? Veamos, esta diapositiva que viene a continuación grafica lo siguiente, que dentro de la tipología de la buena fe, la que nos interesa para estudiar la teoría y los actos propios es la buena fe objetiva. Veamos esta diapositiva. Vemos que la buena fe sirve para análisis de los. Tenemos que decir que dentro de la buena fe objetiva
los sujetos, cuando asumen el deber de coherencia, ¿no? Y en realidad, fíjense, el deber de coherencia funciona en cualquier ámbito de la vida, pero tiene mucha mayor importancia cuando estamos en una situación o relación jurídica, es decir, cuando nos enfrentamos a otro sujeto dentro de un contexto jurídico, no dentro de un contexto familiar, amical, ¿no es cierto? O digamos cuando jugamos una pichara, ¿no? Si yo juego para el equipo rojo, tengo que hacerle los goles al equipo azul. Mi conducta sería incoherente, no tendría coherencia mi conducta si yo, jugando para el equipo rojo, deliberadamente le hago un gol a mi arquero. ¿Sí? Claro, puede haber un autogol que es involuntario, pero si yo deliberadamente le hago un gol a mi propio equipo, lo que estoy haciendo es propiciando una conducta incoherente en relación a la que debo asumir, porque mi conducta debería estar orientada a hacer los goles en el arco contrario y no en mi propio arco. Entonces, igual cuando estamos haciendo un discurso o cuando estamos dictando una clase, siempre debemos de tener el deber de coherencia, ¿no? No podemos hablar papas por camotes, como se dice, ¿no? No podemos mezclar las cosas porque el alumno se da cuenta y luego va a preguntar, oiga, en el minuto tal de su conferencia, porque estamos en sesiones virtuales, usted dijo tal cosa. Pero luego, en el minuto más adelante, tal de la conferencia, usted ha dicho tal cosa. Me parece que las dos posiciones son incoherentes. En una conferencia, usted dijo A, y luego, sobre lo mismo, dijo una conducta B. ¿Sí? El profesor explicará si es que hay, en realidad, coherencia en su discurso o no lo existe. La coherencia funciona en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero tiene más importancia cuando dentro de una relación jurídica, cualquiera que sea, se nos exige a partir de la buena fe objetiva que asumamos un deber de coherencia. ¿Qué significa esto del deber de coherencia? Ser coherentes en derecho significa no asumir conductas contradictorias, no asumir conductas que se puedan repeler, que se puedan contradecir, que sean contrarias entre sí. ¿Sí? Yo no puedo decir blanco y luego decir rojo. Yo no puedo decir compro, pero después no puedo decir, vendo y luego ya no puedo decir no vendo. Claro que hay circunstancias en las que esas conductas contradictorias sí tienen asidero legal, ¿no? Por ejemplo, cuando yo lanzo una oferta, luego puedo retractarme la oferta. O cuando yo lanzo una aceptación, puedo retractarme la aceptación. Pero esas son conductas permitidas por el derecho. ¿Sí? Pero en circunstancias o situaciones en las que el derecho no habilita conductas contradictorias, yo tengo el deber de coherencia. Y dentro de la buena fe objetiva, asumir el deber de coherencia significa asumir conductas que no sean contradictorias. ¿Estamos? ¿Qué pasa si en una relación determinada de naturaleza jurídica encontramos conductas contradictorias? La teoría, la doctrina ha señalado que la existencia de conductas contradictorias quebrantan la confianza que tiene el otro sujeto. ¿Por qué? Porque si yo me relaciono con alguien y le digo, te voy a pagar el 20 de febrero, hay un micro prendido por ahí. Hay un micro prendido. Entonces las conductas contradictorias quebrantan el principio de confianza que debe existir en cualquier tipo de relación, ¿no? Yo confío que la otra parte se va a comportar como un ciudadano ejemplar y él está también confiando que yo actúe de manera ejemplar. Pero cuando yo observo conductas contradictorias, lo que hago es
sentirme mal porque se ha quebrantado la confianza que yo ponía en su conducta. O cuando yo actúo mal, lo que está pasando, lo que está sucediendo es que la otra parte está perdiendo la confianza que había depositado en mi conducta. Por eso por aquí se dice, ¿qué se busca con la teoría de los actos propios? La protección de la confianza suscitada por un comportamiento antecedente, que luego se pretende desconocer. Luego vamos a ver a qué se refieren el comportamiento antecedente y el comportamiento posterior. Porque la teoría de los actos propios tiene elementos. Uno de ellos es una conducta inicial en un sentido determinado y una conducta posterior en un sentido contradictorio a la primera. Por eso se llama actos propios, porque provienen de un mismo sujeto. Un mismo sujeto primero dice A y luego dice B. Esa conducta es propia de un solo sujeto, por eso se llama actos propios. Cuando los actos propios son contradictorios, la regla es que se le debe negar cualquier exigencia o derecho que pretenda solicitar o exigir o requerir, ¿no? Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Fíjense, aquí he subrayado y he puesto en negrita los elementos que circundan más o menos la teoría de los actos propios. Borda, ¿qué nos dice? Primero es una regla de derecho, ¿no? Que puede ser invocada por la parte afectada en un proceso judicial, en un proceso arbitral o en una situación extrajudicial o extraarbitral, ¿no? Que deriva ¿de dónde? Del principio de buena fe. Ya dijimos de la buena fe objetiva. Esta regla, ¿qué hace? Sanciona como inadmisible, es decir, no se debe considerar toda pretensión lícita. Debería haber siempre la primera conducta, debería ser una conducta aceptada por el derecho, debe ser lícita, pero objetivamente contradictoria respecto al propio comportamiento anterior efectuado por la misma persona. ¿Esto qué significa? Que hay una persona en común que tiene dos conductas contrarias. Una conducta primigenia, originaria, y una conducta posterior. Si comparamos la conducta primigenia con la conducta posterior, vamos a encontrar una contradicción. Y si se puede determinar esa contradicción, lo que pretenda realizar este sujeto debe ser considerado como inadmisible, no se debe aceptar. ¿Estamos? ¿Qué busca la teoría de los actos propios? Dice, busca fomentar que las personas sean coherentes. Habíamos dicho que tenemos el deber de coherencia en su actuar cotidiano, ¿no? En su actuar cotidiano, y más si estamos en una situación de naturaleza jurídica. ¿Cuál es el propósito? Sancionar a aquellas personas que se comportan contradictoriamente. Y si se comportan contradictoriamente, ¿cuál podría ser la sanción? No darle la posibilidad de reclamar algún derecho que sí podían hacerlo, pero que no van a poderlo lograr si es que actuaron de manera contradictoria. Entonces, por aquí hay algunos apuntes de lo que veníamos diciendo, ¿no? En esta diapositiva, ¿qué busca? Que las personas sean coherentes, que no se comporten de manera contradictoria. Dice, todos actuamos en base al principio de buena fe porque confiamos en los demás. Por tanto, si alguien actúa de manera contraria a lo que venía haciendo, yo debo desconfiar de esa persona. Algo está sucediendo, algo está pasando. Esto también lo hemos hecho, otros que es un principio, otros que solamente es un brocardo, otros que es una regla de derecho, bueno, en fin.
Lo de la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva están aquí referidos también, la que nos sirve, ¿no es cierto? La que nos ayuda, de alguna manera, es la buena fe objetiva, ¿no? Porque ahí se juzga la conducta del individuo para determinar si actuó de manera correcta o no, de manera recta, honesta. Porque cuando alguien actúa de manera correcta y honesta, depositas confianza en otro sujeto o en un conjunto de sujetos. No es fácil a veces lidiar con personas que actúan de buena fe. Cuando tú vas a un grifo y si te descuidas de la tarjeta, luego esa tarjeta aparece a un supermercado, como ocurría en algunos casos, yo lo vi esto en televisión, que la cajera tenía una memoria prodigiosa que se grababa los números de la tarjeta y el código que tienen las tarjetas en la parte posterior. No sé cuántos dígitos tiene la tarjeta en el anverso y tiene 3 dígitos en el reverso. Esos dígitos se los aprendía digamos, de memoria, con una memoria fotográfica, y luego hacía compras por internet. Cuando uno va a la caja, deposita la confianza en el cajero y piensa que lo va a hacer de manera correcta, adecuada, honesta, ¿no es verdad? ¿Sí? Pero cuando vemos que eso no ocurre, obviamente nos encontramos en desconfianza. Por eso es que todo el mundo entra ya con una idea preconcebida. Vas a un cajero, tienes que taparte, claro. Vas a hacer una compra, no descuides tu tarjeta, tienes que tenerla siempre visualizada y ver que no la utilicen. O que no le tomen una foto, porque basta que le tomen una foto y se pueden hacer compras por internet sin ningún problema. Entonces, esperar que la tarjeta, o no la pierdes de vista y luego haces tu pago, ¿no? Haces la transacción correspondiente. Pero si eso no ocurre, la otra persona no está actuando de buena fe porque quiere aprovecharse de la confianza que tienes tú en esa persona, ¿no? Al comprar gasolina en un grifo, a comprar alimentos en Metro, en WOM, en Plaza B, donde sea. Fíjense que esta teoría requiere de 3 requisitos. Primero, que haya una conducta original. Es decir, la primera conducta. No hay una pizarra como para graficar esto, pero hay que poner una línea imaginaria y la línea imaginaria de alguna manera determina el tiempo, ¿no? Un elemento inicial y un elemento final. Al inicio, tú haces una conducta de la cual yo confío. A eso le llamamos conducta original, inicial, lo que sea. ¿Sí? Entonces, si tú realizas esa conducta, yo estoy confiando en que tú vas a mantener esa conducta en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero resulta que en el transcurso del tiempo tú haces una segunda conducta. Esa segunda conducta no es coherente, no es concordante con la primera. Más bien es una conducta contradictoria. ¿Estamos? Esta segunda conducta es la que está generando problemas de confianza, porque yo confío que tú actúes siempre así, y luego me sales con una conducta distinta que hace ver que tu actuar ya no va a ser el mismo, sino va a ser distinto. ¿Estamos? Entonces, para la aplicación de la doctrina o teoría de los actos propios se requiere una conducta original. Y ya dijimos que esta conducta debe estar respaldada por el derecho, que deba tener aceptación jurídica, que no sea una conducta ilícita. Luego vamos a ver por qué. Y luego existe la conducta posterior. Y esta conducta posterior es contradictoria a la primera. Si hacemos un análisis de la conducta primigenia y la conducta posterior, lo que vamos a hacer es encontrar conductas desarrolladas por un mismo sujeto en una relación jurídica determinada, en tiempos distintos,
que quebrantan el deber de coherencia, que quiebran la confianza de los sujetos. Dice, por eso, ambas conductas son desarrolladas por el mismo centro de input, es decir, por el mismo sujeto. Si las conductas son desarrolladas por sujetos diferentes, no se da este elemento. Tiene que ser el mismo sujeto. Por eso se habla de actos propios, porque un sujeto común realiza un acto A y luego un acto B. Los dos son actos propios del sujeto. Pero entre la conducta A y la conducta B encontramos conductas contradictorias. Por ahí algunos exigen que son 3 elementos, pero el primero es encontrarnos en una situación jurídica preexistente, ¿no? Ese es el elemento que se adiciona a lo que hemos dicho anteriormente. Veamos los supuestos, porque supongo que con los ejemplos a veces uno puede entender mejor las cosas, ¿no? Veamos cómo podemos graficar estos 3 requisitos que hemos estado refiriendo. Por un lado, la conducta original del sujeto A, la conducta siguiente del mismo sujeto, y haciendo un análisis de la conducta 1 y de la conducta 2, vemos que las conductas son absolutamente contradictorias. Quebrantan el principio de buena fe objetiva, porque la buena fe nos requiere, nos exige el deber de coherencia. Y cuando quebrantamos el deber de coherencia, lo que hacemos es generar un quebrantamiento al principio de confianza que existe en cualquier relación jurídica en la que nos encontremos. Y la confianza significa que yo espero que tú actúes como un ciudadano honesto. Y la otra parte también espera que yo actúe como un ciudadano honesto, ¿no? Con probidad, con lealtad, con eficiencia, digamos, con la mejor intención de hacer las cosas, ¿no? Veamos el primer ejemplo, entonces. A ver, léanlo y yo lo explico. El primer supuesto, lean. A ver, dice, a ver, el supuesto 1. Se celebra un contrato de compraventa en el que se ha fijado que el pago del precio en cuotas se debe hacer en una cuenta bancaria. Alguien fija con su contraparte el precio, digamos, en 100.000. Dan 10.000 y el resto se fijan en cuotas mensuales. Y se acuerda que el precio de las cuotas sucesivas se va a pagar en una cuenta bancaria X. Sin embargo, luego el vendedor pide la resolución del contrato alegando el incumplimiento del pago de las cuotas porque las cuotas se le debieron pagar en el domicilio del vendedor. Y como él no las ha recibido, lo que está pidiendo es la resolución por incumplimiento. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos enfocadas por un mismo sujeto 2 conductas contradictorias. ¿Sí? Si las partes acordaron que las cuotas sucesivas se iban a depositar en una cuenta bancaria y luego la parte vendedora pretende la resolución indicando de que no era ahí donde se debía pagar, sino era en su domicilio el vendedor, lo que se está haciendo es generar una segunda conducta que es contradictoria con la primera. ¿Sí? Y si esto ocurre, la resolución del contrato no tendría posibilidades de tener éxito, para decirlo así, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Supuesto 2. Este es un ejemplo que grafica el precedente judicial civil 1 sobre transacción extrajudicial, ¿no?
Lo he puesto en chiquitito, pero más o menos es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando celebramos? Si ha habido un accidente de tránsito y nos causaron daño, el conductor y la víctima celebran un contrato y dice, a ver, ¿qué pasó? A ver, tuviste un esguince en el tobillo, producto del impacto que tuviste con el vehículo cuando cruzabas con tu bicicleta. Bueno, tuviste los gastos, dejaste de trabajar y bueno, yo te voy a coberturar todo lo que tú consideres que es tu daño. Se llega a una transacción y la víctima renuncia a formularle una demanda o una denuncia penal o lo que sea, y se queda satisfecha. ¿Cuál es la primera conducta? La celebración de la transacción, donde recibe el monto, se da por satisfecho, dice que no va, en el documento dice que no va a presentar ninguna demanda, pero sin embargo, pasa el tiempo y luego presenta una demanda de responsabilidad civil extracontractual y pide el resarcimiento de los daños que ya están coberturados con la transacción. ¿Sí? Habrá que ver si lo que demanda son los mismos daños que están involucrados en la transacción u otros. Pero si son los mismos, la conducta es contradictoria. Es obvio, ¿cierto? Esto pasó en el primer pleno casatorio, donde las víctimas del derrame de mercurio celebraron contratos de transacción con las empresas que habían generado el daño, la empresa Yanacocha, la empresa de transportes y el chofer, se pagaron esas transacciones y luego aparecieron demandas. El precedente judicial 1 en materia civil proviene de una situación de esta naturaleza, ¿no? Y en ese precedente se hace análisis de la teoría y los actos propios también, ¿ah? Si quieren una referencia adicional. Supuesto 3. El cónyuge A vende 315, esto lo hemos visto también como supuesto de nulidad y el voto en minoría como ineficaz. No está esto desarrollado en el pleno octavo, pero es un ejemplo que grafica actos propios. El cónyuge A vende el inmueble de la sociedad conyugal a B, sin la participación del cónyuge C. ¿Estamos? Un bien de la sociedad conyugal vendido por solo uno de los cónyuges a un tercero. No hay participación del otro cónyuge. 315 del Código Civil. ¿Qué pasa acá? Como la venta ha sido con una inicial y cuotas por pagar, el comprador deja de pagar el precio. Ante este hecho, ¿qué ha ocurrido? El cónyuge C le remite una carta notarial exigiendo el pago del saldo del precio a B por el incumplimiento. ¿Quién es el cónyuge C? El cónyuge que no participó en la venta. Entonces, le envía una carta notarial y le exige, oye, mira, ¿sabes qué? Lo que te vendió mi esposo, se pactó un precio, tú has pagado esto, pero te falta pagar esto. Te doy un plazo para que lo pagues. El comprador no lo pagó. ¿Qué hizo la cónyuge C, aquella persona que no había participado en la transferencia? Lo que hizo fue postular una demanda de nulidad de acto jurídico porque la compraventa se había efectuado sin su participación. ¿Cómo desciframos aquí una conducta inicial de un sujeto y una conducta posterior de ese mismo sujeto de forma contradictoria? Primero, la conducta inicial sería la carta inicial. La carta notarial, perdón. La conducta inicial estaría graficada con la carta notarial. ¿Qué muestra o qué nos pone en evidencia el envío de la carta notarial del cónyuge que no participó a quien compró el inmueble? Que ella está avalando la transferencia del bien. Que ella está manifestando tácitamente su voluntad para validar esa venta. De alguna manera estaría ratificando si estuviéramos en un supuesto de ineficacia, ¿no? Por eso es que el octavo pleno es cuestionado porque
Si se eligió la nulidad, lo que se perdió es la oportunidad de posibilitar el saneamiento de un negocio de esa naturaleza. ¿Y cuál es la conducta posterior del mismo sujeto? Pedir la nulidad del acto jurídico. ¿Por qué son conductas contradictorias? Porque yo, por un lado, reconozco la validez del negocio, sujeto C reconoce la validez del negocio, y luego el mismo sujeto C, en un acto posterior, pide la nulidad de ese negocio. ¿En qué quedamos? ¿El negocio jurídico es válido o el negocio jurídico es inválido? No puedo mostrar yo dos conductas. Mi conducta coherente debería haber sido no exigir el pago del precio, sino demandar directamente la nulidad de la compra. Este ejemplo grafica de alguna manera lo que pasó en el tercer pleno casatorio. También en el tercer pleno casatorio, en el segundo pleno casatorio, que se refiere a la prescripción por copropiedad o a la coposesión y la usucapión. Ahí se dio más o menos este caso. No son los mismos hechos, obviamente, pero grafica de alguna manera lo que pasó en este pleno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el supuesto 4? Fíjense, hay un proceso de desalojo. El demandado, que es el sujeto B, sostiene cuando se defiende que es inquilino del inmueble X. Y para lo cual acompaña medios de prueba que acreditan que paga renta. Y si en un proceso el demandado, que es catalogado como precario, acredita que existe una relación jurídica y que viene pagando la renta, es probable que el juez, salvo que el contrato haya vencido y se dé los supuestos del artículo 4, los supuestos del cuarto pleno casatorio, debería ser precario, pero si no se dan, no necesariamente, ¿no? Entonces, si yo logro convencer al juez de que no soy precario porque tengo una relación jurídica con el demandante, tengo un contrato de arrendamiento con el demandante, ¿sí? Ya estoy admitiendo la posibilidad de tener la condición de inquilino. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Termina ese proceso y ahora el señor B, que era el demandado en el proceso de precario, interpone una demanda de prescripción adquisitiva contra el señor A, que es el que lo demandó en el proceso de desalojo por ocupante precario. Y en ese proceso, para lograr la prescripción adquisitiva, sostiene la idea de que él posee el bien con animus domini y pide que se le declare propietario del inmueble. ¿Cómo ubicamos en relación a un sujeto común, a un mismo sujeto, dos conductas contradictorias? Se define de la siguiente forma las conductas contradictorias. Por un lado, en un proceso dije que era inquilino, y por otro lado, en un proceso posterior, digo que ocupo el bien como propietario. O soy inquilino o soy propietario, no puedo tener las dos condiciones a la vez. Y como ustedes saben, aquel que demande una prescripción adquisitiva alegando animus domini y luego se prueba que la posesión estaba sustentada en un contrato de arrendamiento, no va a poder prescribir. Los inquilinos no pueden prescribir un inmueble, como regla general. ¿Estamos? Así como no se puede prescribir los bienes entre copropietarios, igual la regla de oro en los procesos de prescripción es que no se puede conceder el derecho de propiedad a un sujeto que ocupa reconociendo la existencia de un poseedor mediato. En este caso, reconociendo la existencia del propietario frente al inquilino, ¿no? Entonces, aquí encontramos igual dos conductas contradictorias que grafican la teoría de los actos propios. Y yo no puedo favorecerme si actúe de esa forma, quebrantando el deber de coherencia.
¿Estamos? Entonces yo dije, a ver, va, eres inquilino, bueno, seguirás pagando tu renta, ya cuando se vence el contrato, lo dé por vencido, te sacaré. Pero luego me apareciste demandando como propietario, es decir, oponías tu condición de propietario a la mía, alegando que poseías con ánimos toni, es decir, en tu condición de propietario, con propósito de prescripción, ¿no es cierto? Ambas conductas obviamente son absolutamente contradictorias. Y el supuesto 5, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ya. Fíjense, esto pasa todos los días. El sujeto A y el sujeto B celebran un contrato X, y en el contrato X hay una cláusula arbitral. Y la cláusula arbitral define que cualquier controversia debe verse en vía arbitral ante tal árbitro o ante tal tribunal arbitral, si es de conciencia, de derecho, la regla tal, etc. Entonces, las partes ya quedaron vinculadas a esa cláusula. ¿Qué pasa si uno de ellos, aún sabiendo que cualquier controversia se va a dirimir, se va a resolver, se va a solucionar en sede judicial, en sede arbitral, recurre a la vía judicial? Ya está asumiendo una conducta contradictoria, ¿no? ¿Cómo yo paralizo esa conducta contradictoria en el proceso que se atrevió a iniciar si el juez no se puede pronunciar sobre un impedimento procesal que es este, ¿no? No es un presupuesto procesal, en mi opinión es un impedimento procesal, y el juez no puede pronunciarse de oficio declarando improcedente la demanda, o derivándose al árbitro, tiene que dejar que la otra parte formule la excepción de convenio arbitral. Entonces la otra parte dirá, un momentito, señor juez, nosotros hemos celebrado en el contrato, hemos incorporado en el contrato una cláusula arbitral, y esta persona está obligada a respetarla. Lo que está haciendo es asumir una conducta que contraviene el deber de coherencia. Si él tenía una pretensión que postular, debió abrir el proceso arbitral y no recurrir a la vía judicial. Al recurrir a la vía judicial, lo que ha hecho es quebrantar el deber de coherencia. ¿Sí? No se ha conducido como un ciudadano honesto, como un ciudadano correcto y probo, porque cualquier cosa debió ceñirse a lo que dice el contrato y no lo ha hecho. Ha hecho exactamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, si recurrió al Poder Judicial sabiendo que había una cláusula arbitral, lo que ha hecho es fomentar por un mismo sujeto dos conductas contradictorias, ¿no? Bien, antes de terminar, fíjense, habíamos dicho que en el sistema jurídico a veces pueden haber conductas contradictorias, pero que no generan la aplicación de esta regla de los actos propios. Y habíamos hablado, por ejemplo, de la oferta y la aceptación, ¿no es cierto? Porque yo puedo quedar vinculado con una oferta, pero si la ley me permite retractarme, lo puedo hacer. ¿Estamos? Yo, por ejemplo, puedo celebrar un contrato preparatorio y tengo un plazo para celebrar el contrato final o el contrato definitivo y no lo celebro. Son conductas contradictorias de un mismo sujeto, pero están autorizadas por la ley, igual que en el contrato de opción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que no siempre que se presenten conductas contradictorias se puede aplicar la regla de los actos propios, porque es posible que esas conductas contradictorias estén aceptadas por el derecho, tengan un respaldo jurídico. Y si eso sucede, no se deberían aplicar las reglas. No se puede alegar en este caso que hay una contravención al deber de coherencia, porque más bien la conducta se está ajustando a lo que dice el derecho. Porque el derecho le da la posibilidad de declarar dos conductas que aparentemente son contradictorias, pero que son autorizadas por la ley. El típico ejemplo de la
excesiva onerosidad de la prestación, ¿no es cierto? Parecen conductas contradictorias que yo me haya comprometido a asumir una obligación, pero luego viene el COVID-19 o luego viene el incremento de los precios internacionales de la materia prima con el que iba a hacer yo el bien. Y digo, a ver, si yo cumplo con esta prestación, voy a invertir mucho más de lo que voy a ganar con este negocio. Entonces, excesiva onerosidad de la prestación. Y si yo alego esta situación de imprevisión, parece que fueran conductas contradictorias, pero están respaldadas por algunas situaciones. Yo no me puedo perjudicar porque va a haber un desequilibrio de las prestaciones. ¿Estamos? ¿Por qué desequilibrio? Porque él pagó 20 y yo para entregarle el bien que él pagó como 20 tengo que invertir como 50. Entonces, además de los 20 que voy a invertir, voy a tener una pérdida de 30. Y no gano nada, más bien tengo una pérdida adicional. ¿Puedo yo cumplir el contrato? Tendría que deducir la excesiva onerosidad de la prestación. Y si yo deduzco la excesiva onerosidad de la prestación, ¿qué estoy haciendo? Esa es una conducta con apariencia contradictoria, pero no lo es porque obviamente ha sucedido algo imprevisto, por eso se llama una situación de imprevisión, ¿no? Algo que yo no esperaba o las partes no esperaban. En fin. Bueno, aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Si hubiera alguna pregunta, quedo a su disposición. Sí, buenas noches, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. Respecto a los contratos de arrendamiento, ¿tienen un plazo de vencimiento determinado? Sí, Aparte, el plazo máximo es de 10 años. Ya, No puede celebrar un plazo más allá de sí, ese. En ese caso, doctor, el pleno que usted hace referencia respecto al desalojo, tengo entendido, creo que el ocupante, o sea, la parte demandada, está ocupando el inmueble por más de 50 años. Entonces, si consideramos que un contrato de arrendamiento no puede durar más de 10 años, se entiende que pasados los 10 años, ese arrendatario, su condición ha devenido la de un ocupante precario. Por lo tanto, ya el fallo no podía sustentarse que el inquilino, que tiene su condición de inquilino, por cuanto, como usted muy bien lo dice, el contrato de arrendamiento venció los 10 años. Por lo tanto, a partir de los 10 años, ¿no le parece a usted, o sea, bueno, es una opinión, que ya su condición no podría decirse que es un arrendatario, sino que pasa a ser ya un poseedor, bueno, siendo discutible ya si reunió o no reunió las condiciones de la usucapio? Lo que sucede es lo siguiente. La regla establecida en el pleno señala un requisito esencial. Tu contrato puede ser de 10 años y puedes estar 20 años ahí. Pero después del vencimiento del contrato, tú mantienes tu condición de inquilino en tanto no se solicite, esa es la regla del pleno, en tanto no se solicite por el arrendador la restitución del bien. Con la exigencia de restitución, dice el pleno, conviertes automáticamente en precario a ese sujeto, al que ocupa. Si no hay esa exigencia de restitución, él va a seguir en un contrato a plazo indeterminado. ¿Sí? Y ese plazo indeterminado solo se pondrá fin cuando el arrendador, el propietario del bien o quien está autorizado para hacerlo, exija la restitución. La regla es exigir la restitución del bien para convertirlo en precario. Y no sé si eso se dio exactamente en ese caso, pero si digamos, yo lo alquilo por 1 año, por 2 años, si sigue viviendo 5 y yo sigo percibiendo la renta, no tengo ningún problema. Pero si ya sé que se venció y no le exijo, él seguirá pagando por la ocupación del bien hasta que yo le exija la restitución. Una vez que yo le exija la restitución, en ese momento se ha convertido en precario, según la regla del pleno. Claro, doctor, pero en ese caso, yo tengo entendido que esa referencia que usted hace, por ejemplo, si el contrato se celebra a 1 año y al vencimiento el arrendatario continúa ocupando el bien, obviamente bajo esas circunstancias sí puede decirse que continúa ocupando el bien bajo la misma regla del contrato, hasta que obviamente el arrendador le exija la devolución. Pero eso tiene un plazo que es dentro de los 10 años, o sea, dentro de 10 años puede hacerse eso. Como usted mismo lo acaba de decir, no puede pasar los 10 años.
Si dice usted que No, no puede pasar los 10 años, ya no cabe ya la plazo de prolongación duración de contrato. un contrato. Pero si sobrepasas ese plazo, bueno, se entiende que si yo no te exijo la restitución, va a seguir pasando el tiempo, vas a seguir ocupando, y si sigues pagando la renta en buena hora, y si no la pagas y yo no te la exijo, es otro tema, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo lo convierto en precario? No, no creo que sea con el solo vencimiento de los 10 años, si seguimos la regla del pleno, porque aún cuando se hayan vencido los 10 años, yo tendría que decirle, oye, un momentito, ya se venció tu contrato en el año tal y ahora te estoy exigiendo la restitución. En ese momento en que exijo la restitución, siguiendo la regla del pleno, lo conviertes en precario. Si no hay exigencia de restitución, no hay precario. Sí, sí, mi duda era, en esa parte sí estoy de acuerdo con usted, pero si no, el problema era precisamente por eso. Entonces no tendría sentido que se diga que un arrendamiento puede durar máximo 10 años, porque si tenemos en cuenta que vamos a, si no le exige la devolución, podría, no podría decir, si no dura indefinidamente. Lo que pasa es que si tú celebras un contrato de arrendamiento de un local comercial por 20 años, no sirve, porque la ley dice que se va a reducir al plazo máximo. O sea, como contrato no sirve el plazo establecido por las partes, porque está excediendo lo que la ley permite. Se tendría que reducir. Ahí no hay nulidad, ni mucho menos. Lo único que se hace es se reduce el plazo. Pero ese es para el pacto, para el acuerdo, para el contrato. Pero si yo tengo a alguien ahí y se lo alquilo por 10 años, digamos, y estamos en el año 11, no significa que automáticamente porque está en el año 11 ya es precario. Yo tendría que exigirle, después de los 10 años, la devolución del inmueble. Con la devolución al año 11, al año 12, al año 15, recién lo estoy convirtiendo en precario. ¿Algo más, jóvenes? Doctor, una pregunta. Dígame. Bueno, no había escuchado la parte pertinente al pleno. ¿A qué pleno se refería usted? Al cuarto pleno casatorio civil. Pleno casatorio. Ok, doctor, gracias. Cuarto pleno casatorio civil desarrolla el ocupante precario y todos los supuestos de precario, ¿no? Aunque tiene muchas situaciones por analizar, ¿no? Bien, aquí nos vamos a quedar. Yo les agradezco por su atención, por haber estado en línea, y a aquellos que no estuvieron, cuando revisen esta grabación, pues les agradezco también por escuchar la grabación. Y a los organizadores, a Henry y Ventura sobre todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martín, por la participación en este diplomado. Estamos muy agradecidos y contentos con las clases que nos ha venido dictando. Han sido muy fructíferas para nosotros. Esperamos tenerlo próximamente para otros cursos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.